Oculto bajo el dosel del Amazonas, se esconde un mundo lleno de secretos. Cuando llegan las lluvias, el bosque comienza a cambiar. El agua se filtra por cada rincón, convirtiendo los refugios en terrenos de caza. Poco a poco van apareciendo extrañas criaturas, lo que da lugar a luchas cada vez más intensas por la supervivencia. En un Amazonas en constante cambio, todas las especies se ven obligadas a adaptarse a nuevas reglas. Y los secretos de la temporada de lluvias comienzan a desvelarse. Secretos del Amazonas. Los depredadores que dominan la temporada de lluvias. Si te gustan los documentales sobre la vida salvaje, dale a me gusta y suscríbete al canal. Además, deja un comentario y cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Con una superficie de más de 5,5 millones de kilómetros, la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo. Se estima que aquí se encuentra el 10% de todas las especies conocidas del planeta. Desde el suelo oscuro y húmedo del bosque hasta el dosel, a decenas de metros de altura, la vida se desarrolla en casi todos los espacios disponibles. Cada año, muchas zonas de la Amazonía reciben más de 3.000 milímetros de precipitaciones. Es esta enorme cantidad de agua la que ha creado vastos bosques inundados y un ritmo de vida único. Ahora, vuelven las primeras lluvias de la temporada. El suelo seco se humedece rápidamente. Las criaturas que han permanecido ocultas todo este tiempo también comienzan a salir a la luz. Bajo el hueco de un árbol en descomposición, una araña Goliat sale arrastrándose lentamente. Con una envergadura que puede alcanzar los 30 centímetros y un peso de unos 170 gramos, se trata de la araña más grande del mundo. En libertad, pueden vivir entre 15 y 25 años. En lugar de tejer telas y esperar a sus presas, la araña Goliat opta por tender emboscadas, esperando pacientemente antes de asestar el golpe decisivo. En esta capa oscura del bosque, la vista no supone ninguna ventaja. La Goliat se basa en un sistema sensorial mecánico. Miles de pelos sensoriales que cubren su cuerpo le permiten detectar incluso las vibraciones más leves del suelo. Bastan unos pocos milisegundos para determinar la ubicación de su presa. Un pequeño ratón del bosque sale en busca de alimento. No sabe que cada uno de sus pasos está siendo seguido. La Goliat permanece inmóvil. Gira ligeramente el cuerpo. Cuando la presa se acerca lo suficiente, la araña se lanza hacia adelante.
Sus colmillos, de casi 2,5 centímetros de largo, se hunden profundamente en el cuerpo de la víctima. Tras solo unos segundos, todo movimiento cesa. La caza termina tan rápido que el ratón apenas tiene tiempo de reaccionar. A continuación, la Goliat inyecta enzimas digestivas en el cuerpo de la presa. Los tejidos blandos se licúan gradualmente antes de que el estómago succionador absorba todos los nutrientes. El nombre devoradora de pájaros puede resultar fácilmente engañoso. En realidad, las aves rara vez se convierten en presas de la Goliat. Por lo general, caza insectos grandes, lombrices, ranas, lagartijas, serpientes pequeñas y roedores. Este famoso nombre tiene su origen en una ilustración creada hace más de 300 años, en la que se representaba a un ejemplar devorando un pájaro pequeño. El arma más eficaz de la tarántula Goliat no es su veneno, sino los miles de pelos irritantes que tiene en el abdomen. Cuando se siente amenazada, lanza estos pelos hacia su oponente, causándole una grave irritación en la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Cada comida es vital para la supervivencia. La energía almacenada hoy ayudará al Goliat a sobrevivir las próximas semanas, a medida que las aguas de la crecida cubran gradualmente la selva amazónica. Al mediodía, las aguas de la crecida siguen subiendo, transformando por completo el aspecto del bosque. Entre las ramas que cuelgan cerca del agua, muchos animales continúan adaptándose con calma a su ritmo de vida habitual. Una rama baja tiembla ligeramente sobre el agua. Sobre ella, un lagarto basilisco corre apresuradamente en busca de refugio. De repente, se lanza a la superficie del agua y corre hacia la orilla opuesta, gracias a sus patas traseras, que tienen pliegues de piel que se extienden al tocar el agua. El basilisco genera sustentación en un instante, lo que le permite correr sobre el agua a velocidades de hasta 8,4 km antes de alcanzar la seguridad de un tronco de árbol. En una hoja más arriba, otra criatura se mimetiza casi por completo con el verde del bosque. Se trata de una rana de cristal. La piel transparente de su parte ventral deja ver su corazón latiendo y sus órganos internos. Cuando descansan inmóviles sobre una hoja durante el día, pueden almacenar hasta el 89% de sus glóbulos rojos en el hígado, lo que hace que sus cuerpos sean entre 2 y 3 veces más transparentes y les permite casi desaparecer en su entorno. La temporada de lluvias es también la época de reproducción de esta rana. Después de que la hembra ponga sus huevos debajo de una hoja, el macho se queda para vigilarlos hasta que los primeros renacuajos eclosionan y caen al agua que hay debajo. Desde estas pequeñas hojas, la vegetación se expande gradualmente hacia densos matorrales a lo largo de la orilla del agua. Aquí es también donde muchas especies de aves acuden a construir sus nidos. No muy lejos,
Una pareja de huatzines está anidando en los matorrales junto a la orilla del agua. Su plumaje marrón rojizo, su alta cresta y sus caras desnudas y azules les hacen destacar entre el follaje. A diferencia de la mayoría de las aves, digieren las hojas en un gran buche que funciona de manera muy similar al estómago de un rumiante. Cuando surge el peligro, los polluelos saltan al agua para esconderse y luego utilizan las dos pequeñas garras de sus alas para volver a trepar hasta el nido. Durante la temporada de lluvias amazónica, cada especie tiene su propia forma de sobrevivir. Millones de años de evolución han dado lugar a diferentes estrategias, pero todas ellas persiguen el mismo objetivo: sobrevivir en una de las selvas tropicales más inhóspitas de la Tierra. La lluvia sigue cayendo a cántaros durante días sin cesar. El agua sigue subiendo, adentrándose cada vez más en los bosques inundados de los igapós. En algunos lugares, los niveles de agua pueden elevarse hasta 15 metros, sumergiendo casi toda la parte baja del bosque. Para muchas especies, esta es la época más peligrosa del año, pero para una familia de nutrias gigantes, la temporada de crecida supone una oportunidad única para cazar. Al ser la especie de nutria más grande del mundo, pueden llegar a medir hasta 1,8 metros de largo y suelen vivir en grupos familiares, cazando, criando a sus crías y defendiendo su territorio juntos. Las aguas de la crecida arrastran sedimentos que reducen considerablemente la visibilidad, pero eso no las frena. Sus sensibles bigotes les ayudan a detectar incluso las vibraciones más leves bajo el agua, mientras que sus orejas y fosas nasales se cierran automáticamente cada vez que se sumergen. El grupo se dispersa rápidamente, acorralando a los peces en un estrecho tramo de agua antes de cerrar el cerco. La caza ha terminado. Solo unos segundos después, el agua vuelve a estar en calma. La comida se reparte allí mismo, mientras los más jóvenes esperan su turno. Según un estudio publicado en el Journal of Mammalogy en 2018, más del 85% de la dieta de la nutria gigante consiste en pescado. Cuando la comida abunda, el grupo puede incluso colaborar para cazar peces gigantes como el arapaima, que puede llegar a medir hasta 3 metros de largo. La fuerza de las nutrias gigantes reside en su capacidad para cooperar. Pueden utilizar más de 20 tipos de vocalizaciones para comunicarse, advertirse unas a otras y mantener el contacto entre los miembros del grupo. Es este fuerte vínculo social el que convierte a toda la familia en uno de los grupos de caza más formidables del ecosistema de agua dulce del Amazonas. Tras la caza de las nutrias, el agua vuelve poco a poco a la calma. Cae el atardecer, proyectando un resplandor rojo intenso sobre el bosque inundado. Los sonidos del día se desvanecen lentamente, dando paso a un silencio vigilante.
Sobre el tronco de un árbol caído, una hembra de jaguar observa en silencio el agua. No muy lejos, sus 2 cachorros siguen esperando a que regrese su madre. Llevan 3 días sin una comida en condiciones. La reserva de leche de la madre se está agotando poco a poco. Si no consigue atrapar una presa lo suficientemente grande, la familia no podrá aguantar mucho más. En ese momento, un caimán pasa nadando lentamente junto a la base del árbol. La madre jaguar agacha inmediatamente el cuerpo. Se queda inmóvil, esperando a que la presa se acerque a la distancia adecuada. En un instante, la jaguar salta desde lo alto. Sus mandíbulas se clavan en la parte posterior del cráneo, inmovilizando a la presa contra la superficie del agua. Unos minutos más tarde, la lucha termina. La madre arrastra a la presa hasta la orilla. Las 2 crías corren rápidamente hacia ella. Durante los próximos meses, seguirán dependiendo de su madre para protegerse y aprender las habilidades que necesitan antes de poder sobrevivir por sí mismas. Pero para mantener con vida a sus cachorros, la madre no puede permitirse perder demasiadas oportunidades. Ese ataque no fue solo fruto de la paciencia. Incluso mientras permanecía oculta en la rama del árbol, el pelaje moteado de la jaguar le ayudó a camuflarse entre los parches de luz y sombra bajo el dosel del bosque, lo que dificultó que el caimán detectara el peligro que se cernía sobre él. Cuando llega el momento, su potente corazón y su eficiente sistema respiratorio le permiten acelerar en un instante. La estructura flexible de sus huesos de los hombros y sus músculos dorsales bien desarrollados siguen desempeñando un papel importante cuando la jaguar se zambulle en el agua, ayudando a su cuerpo a absorber el impacto y a inmovilizar rápidamente a la presa. Desde su capacidad para permanecer oculta hasta la potencia de su ataque, cada rasgo tiene un único propósito: poner fin a la caza con un golpe preciso. No muy lejos de allí, el agua desemboca en una zona más tranquila del bosque. Entre la vegetación de la orilla, una anaconda verde hembra busca un lugar adecuado para dar a luz. Su pesado cuerpo la hace moverse más lentamente de lo habitual. En su interior se están desarrollando docenas de crías. A diferencia de muchos reptiles, las anacondas verdes retienen los huevos dentro de su cuerpo y dan a luz a crías completamente desarrolladas. Cuando llega el momento, cada cría nace envuelta en una fina membrana. Se libera rápidamente y comienza a nadar. No hay cuidados maternos. Desde el momento en que nacen, deben buscar alimento por sí mismas y enfrentarse a los peligros del Amazonas,
acaba de nacer una nueva generación de depredadores. Que continúa el ciclo de supervivencia a través de las vastas aguas del bosque. Mientras tanto, las aguas de la crecida siguen arrastrando la vegetación de las orillas del río, la lenteja de agua. Las ramas y las hojas se agrupan en densas alfombras que flotan lentamente por la superficie, creando sin querer el escondite perfecto para otro depredador. Bajo la capa de vegetación, un caimán mantiene la mayor parte de su cuerpo sumergido en el agua. Al ajustar la cantidad de aire en sus pulmones, puede controlar su flotabilidad y mantener su posición sin gastar demasiada energía. Los peces son la principal fuente de alimento del caimán. Pero la temporada de crecidas también acerca las ramas bajas a la superficie del agua, y las aves que se alimentan allí pueden convertirse en presas. Un caimán puede observar pacientemente durante mucho tiempo. Cuando un pájaro se acerca lo suficiente, puede incluso sacar parte de su cuerpo del agua para atrapar a su presa. No siempre tiene éxito, pero basta un solo momento de descuido para que las ramas que cuelgan cerca del agua se conviertan en un lugar peligroso. En la Amazonía, cada especie posee su propia arma biológica. Juntas, forman una compleja red depredadora que mantiene el ecosistema de la selva amazónica en un equilibrio frágil, pero duradero. Dejando atrás el oscuro suelo del bosque inundado, la luz del sol comienza a penetrar a través de los huecos del dosel. Elevándose por encima del vasto mar de verdor, se alzan enormes ceibas que pueden alcanzar más de 50 metros de altura. Sus enormes troncos y grandes ramas abren un mundo inmenso en las alturas. Aquí, las aguas de la crecida ya no controlan cada movimiento. Entre las ramas entrelazadas, continúa un ritmo de vida totalmente diferente en la Amazonía. Un osunco sedoso se desplaza por el tronco de un árbol en busca de alimento. Con un peso de solo unos 250-300 gramos, su diminuto cuerpo parece casi diseñado para la vida en lo alto de los árboles. Su larga cola se enrosca firmemente alrededor de las ramas para mantener el equilibrio, mientras que sus dos garras delanteras curvadas le ayudan a abrir los hormigueros ocultos en las grietas de la madera. Curiosamente, este animal carece por completo de dientes. En su lugar, utiliza una larga lengua recubierta de saliva pegajosa para recoger hormigas e insectos. Un ejemplar puede consumir entre unas 100 y 8.000 hormigas al día. En otro tronco, pequeñas hendiduras en la corteza revelan la presencia de un habitante aún más pequeño, el tití pigmeo, el primate más pequeño del mundo. Un adulto puede pesar tan solo unos 100 gramos. Sus incisivos especializados le permiten perforar la corteza de los árboles para obtener savia. Esta inusual fuente de alimento permite al tití ocupar un nicho ecológico por el que muchos monos de mayor tamaño tienen dificultades para competir.
Estudios recientes muestran que los titíes pueden utilizar llamadas dirigidas a individuos específicos, casi como una forma de llamar por su nombre. Dentro del denso dosel, el sonido ayuda a los miembros del grupo a mantenerse en contacto, incluso cuando no pueden verse entre sí. Mientras estas llamadas siguen resonando a través del dosel forestal en una posición más elevada, un águila arpía ya ha iniciado su caza. Sus grandes ojos orientados hacia adelante le proporcionan visión binocular, lo que le permite calcular con precisión la distancia a la presa entre las densas capas de vegetación. En la cabeza, el águila arpía también tiene una gran cresta emplumada que puede erguir cuando está alerta. Los investigadores creen que esta estructura puede ayudarle a captar el sonido, permitiéndole detectar movimientos sutiles en el ruidoso bosque. Desde su punto de observación en lo alto, la águila arpía permanece casi inmóvil. Un movimiento en las profundidades del bosque capta inmediatamente su atención. Se lanza en picado, con solo unas pocas y poderosas batidas de alas. La águila arpía atraviesa el follaje y sujeta a su presa con sus poderosas patas. La caza termina en cuestión de segundos. La madre, águila arpía, lleva la presa de vuelta al gran nido situado en un árbol centenario. La desgarra en pequeños trozos y se la da de comer a su polluelo. Esta especie se reproduce muy lentamente y suele criar solo un polluelo durante cada ciclo reproductivo, por lo que los padres pasan muchos meses protegiéndolo y cuidándolo hasta que es capaz de valerse por sí mismo. La temporada de lluvias amazónica revela el extraordinario poder de la evolución y el instinto de supervivencia. Desde los jaguares y las nutrias gigantes hasta las ranas de cristal, cada especie tiene su propia forma de mantenerse con vida. Pero el bosque que la sustenta está cambiando rápidamente. Los estudios actualizados hasta 2025 estiman que la región panamazónica ha perdido alrededor del 17% de su superficie de bosque húmedo intacto desde 1990, lo que equivale a casi 976.000 km. Más allá de la pérdida de bosque, los incendios forestales y la degradación también están transformando las áreas que quedan. La deforestación no solo elimina árboles, sino que también fragmenta los hábitats y altera las cadenas alimentarias. A medida que las poblaciones de presas disminuyen o se desplazan a otros lugares, especies como el jaguar se ven obligadas a recorrer distancias más largas en busca de alimento. Los cambios en la disponibilidad de agua también ejercen presión sobre las especies que viven en torno a los ríos y los bosques inundados. Aún así, sigue habiendo señales positivas. En 2025, la superficie de la Amazonía afectada por la deforestación y la degradación se situó en más de 25.000 kilómetros, lo que supone una disminución de aproximadamente el 60% en comparación con los casi 64.000 kilómetros del año anterior.
Las áreas protegidas y los corredores ecológicos están ayudando a reconectar regiones forestales que antes estaban fragmentadas. Está previsto que el corredor de biodiversidad del Araguaia se extienda a lo largo de más de 2.600 kilómetros. Este conecta la Amazonía con el Cerrado, creando un espacio para que los animales se desplacen y mantengan sus poblaciones. Las comunidades indígenas también desempeñan un papel importante. Los conocimientos transmitidos de generación en generación están ayudando a proteger los bosques, las fuentes de agua y la fauna silvestre. Estos resultados demuestran una cosa: cuando las personas pasan a la acción, la naturaleza aún tiene una oportunidad de recuperarse. La Amazonía tardó millones de años en crear el mundo que acabamos de contemplar, y el futuro de ese mundo dependerá de lo que las personas decidan hacer hoy. Si te gustan los viajes que exploran el mundo salvaje, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte el vídeo para que más personas puedan conocer las historias que se desarrollan en la naturaleza. Cada día comienza con una oportunidad de sobrevivir, pero ninguna criatura sabe cuánto durará esa oportunidad. En la sabana africana, cada movimiento puede ser observado. Un solo momento de descuido puede acarrear consecuencias mortales. Y nuestra historia comienza en Masai Mara, Kenia. A través de las vastas praderas, una leona se mueve en silencio por las llanuras abiertas. Su nombre es Kala, sin manada, sin territorio. Solo instintos de supervivencia agudizados a lo largo de millones de años de evolución. El cuerpo de Kala permanece pegado al suelo. Su pelaje color arena se mimetiza perfectamente con la hierba seca y dorada de la sabana. Sus ojos ámbar escudriñan constantemente cada movimiento a su alrededor. Los leones poseen una visión extremadamente aguda al amanecer y al atardecer, los momentos en que se convierten en los depredadores más peligrosos de las llanuras africanas. Pero Kala no está cazando hoy. Está buscando algo más importante: una manada. A diferencia de los tigres o los leopardos, los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupos sociales. Para ellos, la unidad no es solo un instinto social, sino la clave para la supervivencia. Tras semanas de vagar por Masai Mara, Kala comienza a encontrarse con otras leonas jóvenes. Ellas también están solas, luchando por sobrevivir en esta tierra llena de peligros. Al principio, es solo una leona que la sigue en silencio. Luego aparece otra en el borde de la pradera. A medida que pasan los días, la distancia entre ellas desaparece lentamente. Poco a poco, comienza a formarse una nueva manada, de 3,
luego 5, luego 7 miembros. A lo largo del vasto Masai Mara, un ejército de leonas está tomando forma. A medida que el sol se eleva, la manada se desplaza por las praderas en un silencio casi total. Sus suaves pisadas absorben casi todos los sonidos. Sus orejas giran constantemente, captando incluso el ruido más débil que trae el viento. Las leonas son las principales cazadoras de la manada. Se coordinan mediante el contacto visual y los movimientos corporales, formando un equipo de caza perfecto, perfeccionado a lo largo de innumerables generaciones. Kala camina en el centro del grupo. Lejos, en el horizonte, una manada de cebras pasta lentamente bajo el sol de la mañana. Sus rayas blancas y negras se funden, haciendo que la manada parezca una sola masa caótica en movimiento. Un mecanismo de defensa natural diseñado para confundir a los depredadores. Pero Kala no se deja engañar. Se detiene entre la hierba alta, con la mirada fija en una cebra joven que se aleja lentamente de la manada. Un viento suave sopla por las llanuras. Favorable para la caza. De inmediato, toda la manada cambia de formación. La distancia se acorta lentamente. 100 metros, luego 50, y entonces Kala da la señal. En un instante, toda la manada sale disparada de la hierba con una velocidad explosiva. Solo unos segundos después, todo queda en silencio. Los leones se reúnen alrededor de su primera presa. En las duras tierras de Masai Mara, esto no es solo una comida, es la prueba de que Kala y su ejército se han convertido verdaderamente en formidables depredadores de la sabana. En los días siguientes, la reputación de la manada de Kala comienza a extenderse por Masai Mara. El rugido de un león puede viajar kilómetros a través de las praderas abiertas, lo suficiente para que todas las criaturas comprendan que esta tierra ahora tiene gobernantes. Pero en África,
los leones no son los únicos animales que inspiran respeto. A través de las vastas llanuras, una manada de búfalos se mueve lentamente hacia un abrevadero. Con un peso de casi 1 tonelada, una piel tan gruesa como una armadura y enormes cuernos curvados que se unen en la parte superior de la cabeza. El animal parece un guerrero ancestral. El búfalo africano, una de las criaturas más peligrosas de la sabana. A pesar de su apariencia algo lenta, poseen una fuerza increíble. Una embestida directa es lo suficientemente poderosa como para que incluso un león adulto pague el precio. Y a diferencia de muchos otros herbívoros, los búfalos rara vez huyen cuando se sienten amenazados. Luchan, la manada se desplaza en grandes grupos, con sus ojos oscuros escudriñando constantemente los alrededores. Para ellos, la unión es la defensa más fuerte. Bajo una vieja acacia, la manada descansa tras una caza exitosa. Pero los ojos de Kala permanecen fijos en la manada de búfalos en la distancia. Ella entiende que si realmente quiere dominar Masai Mara, cazar cebras por sí sola no es suficiente. En el horizonte, 2 búfalos machos adultos comienzan a acercarse el uno al otro. La manada se separa de inmediato, creando un espacio abierto. No hay sonido, no hay caos. Solo tensión que se extiende lentamente a través del aire abrasador de la tarde. Entonces chocan. El sonido de sus cuernos al chocar resuena como un trueno a través de las llanuras. El suelo tiembla ligeramente bajo el peso de los 2 cuerpos enormes. El polvo rojo se arremolina a su alrededor bajo la luz desvanecida del atardecer. Esto no es solo una prueba de fuerza, es una batalla por el dominio de la manada. Kala observa en silencio desde la distancia. Un verdadero líder sabe cuándo luchar y cuándo esperar. A miles de kilómetros al sur de Masai Mara, el valle de Luangwa, en Zambia, se extiende bajo la luz del sol. Los rayos de luz atraviesan el denso dosel, reflejándose en el suelo húmedo y en la hierba baja a lo largo de las orillas del río. Escondida en el bosque se encuentra Makena, una leoparda que entra en las últimas semanas de gestación. A diferencia de los leones, que viven en manadas, los leopardos son depredadores solitarios.
pasan la mayor parte de su vida ocultos en las sombras y casi nunca revelan su presencia a menos que sea necesario. El pelaje dorado de Makena, cubierto de rosetas negras, le permite mimetizarse perfectamente con la luz difusa del bosque de Luangwa. El hambre la obliga a abandonar su refugio antes de lo habitual. Los leopardos poseen cuerpos increíblemente flexibles y una fuerza extraordinaria. Pueden arrastrar presas más pesadas que su propio peso hasta los árboles, para evitar que las hienas y los perros salvajes les roben la comida. Más adelante, un antílope joven baja la cabeza para pastar. Makena agacha el cuerpo cerca del suelo. Los leopardos no cazan utilizando la velocidad en largas distancias como los guepardos. Dependen de acercarse extremadamente a su presa antes de lanzar el ataque decisivo. La distancia se acorta lentamente. Entonces, Makena se lanza hacia adelante. La caza termina en cuestión de segundos. Después de arrastrar a la presa hacia los matorrales, Makena apenas come. El instinto le dice que se acerca a algo mucho más importante. A medida que el sol se eleva, regresa a una guarida rocosa escondida en lo profundo del barranco. Y entonces sucede. Un pequeño recién nacido emite su primer sonido en el bosque silencioso. El cachorro aún está mojado por el parto, con los ojos incapaces de abrirse, completamente dependiente de su madre para sobrevivir. Makena limpia suavemente el pelaje del cachorro antes de acurrucarlo contra su cuerpo para darle calor. Para las leopardas, las primeras semanas después de dar a luz son las más peligrosas. A menudo esconden a sus cachorros dentro de guaridas rocosas o matorrales densos para protegerlos de las hienas, las pitones e incluso de los leopardos machos errantes. Fuera de la madriguera, el bosque de Luangwa sigue lleno de los sonidos de la vida. Pero en esa tranquila oscuridad, acaba de comenzar una nueva vida. A medida que la estación seca se extiende por África Oriental, las verdes praderas se vuelven lentamente amarillas. Los pequeños abrevaderos se secan uno tras otro bajo el calor abrasador del sol africano.
Y es entonces cuando comienza la gran migración. Cientos de miles de ñus abandonan sus antiguas tierras en busca de agua y pastizales frescos. Desde arriba, la manada se mueve como un enorme río viviente que se extiende hasta el horizonte. Los ñus tienen hombros anchos, patas poderosas y cabezas pesadas coronadas por unos cuernos curvados característicos. No son los animales más rápidos de la sabana, pero su increíble resistencia permite a la manada recorrer cientos de kilómetros cada año. En esta migración, las cebras y las gacelas también se desplazan junto a ellos. Millones de herbívoros se unen, creando la mayor migración terrestre de la Tierra. Pero el desafío más peligroso aún está por venir: el río Mara. El agua fangosa atraviesa el camino de la manada en curvas sinuosas. Su superficie es aterradoramente tranquila, pero debajo acechan depredadores que se han estado preparando durante meses: cocodrilos del Nilo. Los reptiles depredadores más grandes de África. Un cocodrilo adulto puede superar los 6 metros de largo y pesar casi 1 tonelada, con mandíbulas lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos de un solo mordisco. Permanecen casi inmóviles bajo el agua, dejando al descubierto solo sus ojos y fosas nasales sobre la superficie del río. Toda la manada se detiene en la orilla del río. Ninguno quiere ser el primero en saltar. Pero la presión por detrás se hace más fuerte. Gritos caóticos resuenan a lo largo de la abrasadora orilla. Entonces, un ñu salta al agua. Al instante, toda la manada se lanza hacia adelante como una enorme inundación viviente. El agua estalla hacia arriba. El lodo se agita violentamente. Los cuerpos chocan desesperadamente mientras luchan por llegar a la orilla opuesta. Y entonces el río entra en erupción. Un cocodrilo gigantesco surge de las aguas fangosas, cerrando sus mandíbulas sobre un ñu que se debate. Se forman violentos remolinos dentro de la caótica corriente. Pero la migración no se detiene. Los sobrevivientes continúan nadando hacia adelante sin mirar atrás. Porque en este lugar, reducir la velocidad aunque sea por un solo segundo, significa que la muerte te alcanzará de inmediato. Cuando el último animal alcanza la orilla opuesta, el río Mara vuelve lentamente al silencio, como si nada hubiera pasado. Bajo esas aguas fangosas,
Los cocodrilos del Nilo siguen esperando pacientemente la próxima temporada de migración. A la sombra de una vieja acacia, la manada de Kala descansa tras muchos días de caza continua. Las crías se acurrucan unas contra otras, mientras las leonas adultas siguen vigilando las praderas que se extienden ante ellas. Porque el territorio siempre debe defenderse. En el intenso calor del mediodía, un rugido profundo resuena de repente en la distancia. Un extraño león macho aparece en el límite del territorio, con el cuerpo cubierto de viejas cicatrices y la melena oscura ondeando ligeramente con el viento caliente. Si se adueña de esta tierra, toda la manada de hembras le pertenecerá. Kala se pone de pie de inmediato. En cuestión de segundos, toda la manada cambia de postura. Las leonas más jóvenes forman rápidamente una línea defensiva alrededor de los cachorros que tienen detrás. No hay rugidos caóticos, solo tensión que se extiende por la sabana. El extraño macho avanza lentamente. Pero no se enfrenta a un individuo solitario. Se enfrenta a todo un ejército. Entonces comienza el enfrentamiento. Toda la manada carga al unísono, obligando al extraño macho a retirarse lentamente del territorio. Al final, da media vuelta y se marcha. Para Kala, esto no es solo una victoria. Es la prueba de que su manada se ha convertido verdaderamente en una fuerza dentro de Masai Mara. El sol se pone lentamente más allá del horizonte de Masai Mara, proyectando la última luz dorada sobre el mar infinito de hierba. La historia de Kala y su manada llega a su fin, como cada ciclo de vida en la sabana africana. Pero más allá del horizonte, la lucha por la supervivencia nunca se ha detenido. Hoy en día, solo quedan alrededor de 20.000 leones salvajes en toda África. Los leopardos como Makena también están perdiendo gradualmente su hábitat natural. Y más de 1,2 millones de ñus continúan cada año su peligrosa gran migración a través del río Mara. El cambio climático, la caza ilegal y la expansión humana están haciendo que el mundo salvaje se reduzca cada vez más. Aún así, la naturaleza sigue resistiendo.
Cada cachorro que nace, cada casa exitosa, cada cruce del río mortal, es prueba del perdurable instinto de supervivencia de la vida silvestre. Y tal vez eso sea lo más grandioso de la naturaleza, no la fuerza, sino la capacidad de sobrevivir a través de millones de años de cambios en la Tierra. Si disfrutas de las historias de supervivencia del mundo de los animales salvajes, sigue acompañándonos en los viajes que nos esperan.